Anual de Actividades 2019 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que dará a conocer su presidenta ante la sociedad, con fundamento en el artículo 12, fracción 17, de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. A nombre de esta comisión, agradecemos su presencia esta tarde. Esta sesión se estará transmitiendo vía Facebook Live para quienes gusten seguirnos en esa red social. Para iniciar este acto, me permito dar la bienvenida a las personalidades que se encuentran en nuestro presidium. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México. Sofía Jiménez Poiré, de Balance AC. Jovita Osornio Hernández, de Fundación Tagle, institución de asistencia privada. Samantha Taresolano Ramírez, de la Academia de Música Amadeus Arte Divertido. Consejeras y consejeros de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y Nacheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Agradecemos la presencia del programa Casa Refugiados, de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, a Rosario Ibarra de Piedra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y a la Embajada de Uruguay. A continuación, les invitamos a ver el siguiente video. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez Hernández, rinde su informe anual ante la sociedad en cumplimiento a su ley orgánica, donde da a conocer su gestión en 2019. El 12 de julio se publicó la ley orgánica de la CDHCM y el 23 de octubre su reglamento interno. La comisión actualizó su nombre y llevó a cabo la reconfiguración de sus atribuciones y actividades, principalmente para consolidar el acompañamiento a víctimas, propiciar procesos de mediación y de justicia restaurativa, y garantizar la proximidad y accesibilidad de sus servicios a través del establecimiento de delegaciones institucionales en cada alcaldía. En este rubro se ofrecieron 39.596 servicios en oficina sede, delegaciones y en los ombuds móvil. Se registraron 9.612 quejas que involucraron a 12.343 personas agraviadas y 169 colectivos. Se implementó el nuevo mecanismo de restitución inmediata de derechos, MERIDE. Se instalaron las primeras 10 delegaciones en las alcaldías. Se emitieron 23 recomendaciones a autoridades de la Ciudad de México. 70 puntos recomendatorios y 11 recomendaciones concluidas con el pago de 33 indemnizaciones. Se apoyó a personas migrantes de 2 caravanas, integradas por más de 6.000 personas que transitaron por la ciudad. Se realizaron actividades de vinculación estratégica con organismos internacionales y nacionales de derechos humanos. En 2019, se beneficiaron 7.492 personas a través de 982 eventos con 538 organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas y académicas. Se promovieron 10 agendas en derechos humanos en atención a población de atención prioritaria. Se beneficiaron 53.800 personas con casi 700 actividades de promoción, capacitación y formación. También se lanzaron 5 cursos con la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, CUAED, de la UNAM. Se emitieron 240 boletines informativos. Se realizaron 237 entrevistas y se registraron casi 700.000 visitas al portal de la CDHCM. Además de distribuirse más de 210.000 publicaciones.
Se impulsaron acciones de trabajo en los procesos legislativos a través del seguimiento a 94 iniciativas de ley y 65 proyectos de dictaminación a nivel local y federal. Otra de las acciones realizadas en 2019 fue la aprobación del nuevo reglamento interno y la actualización de toda su normatividad. Se dio respuesta a 1.363 solicitudes de información en materia de transparencia. De igual forma, se logró la certificación de 100% de personal capacitado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Una de las acciones más notables durante 2019 fue la publicación del informe temático sobre la atención de los casos de violencia contra las mujeres en el proceso de procuración de justicia en la Ciudad de México, donde se aportan elementos de diagnóstico y de propuestas. En 2019, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México trabajó arduamente para cumplir con su misión institucional de protección, defensa, vigilancia, promoción y difusión de los derechos humanos en beneficio de quienes habitan y transitan en esta ciudad. Tenemos la presencia del maestro Santiago Corcuera Cabezut, exconsejero de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, igualmente a la doctora Mónica González Contró, abogada general de la UNAM, a la Alianza Global de Ombudsperson Local, los presidentes y las presidentas de los organismos, parte de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, a Amalia Dolores García Medina, exconsejera de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Agradecemos a todas y a todos nuestros invitados especiales. Debido a cuestiones de tiempo, no podremos mencionar a todos, pero les agradecemos acompañarnos este día. Ahora, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez Hernández, dirigirá un mensaje a todas y todos los presentes. Cuando la tormenta pase y se amancen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conversar con un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprendemos todo lo que no aprendimos. Seremos más compasivos, seremos más generosos, seremos más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos, sudaremos empatía por quien está aquí y quien se ha ido. Y todo será un milagro y todo será un legado y se representará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido apenada que nos devuelvas mejores como nos había soñado. Extracto del poema La Esperanza de Alexis Valdés. Buenas tardes todas, todos y todos quienes nos acompañan el día de hoy en este evento que da cumplimiento al mandato establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Dirijo la presentación del Informe Anual de Actividades 2019 a todas las personas que habitan y transitan esta ciudad y lo hago ante las personas titulares de la Jefatura de Gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, el Tribunal Superior de Justicia, magistrado Rafael Guerra Álvarez, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, diputado Temístocles Villanueva Ramos, y de representantes de las organizaciones de la sociedad civil y público en general que acompañan este ejercicio de rendición de cuentas vía remota. Saludo a quienes integran el consejo de esta comisión, así como las personas que acompañan este acto público desde la academia, el servicio público, los organismos internacionales, los organismos públicos de protección a derechos humanos en el país, entre otros ámbitos. El informe da cuenta de la gestión y desempeño de este organismo público en lo que toca a su mandato constitucional de defensa, garantía y promoción de derechos humanos desde la perspectiva de justicia restaurativa, la impronta de la accesibilidad territorial y, sobre todo, la centralidad de las personas y víctimas como criterio rector de todas las actuaciones.
Durante 2019, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México brindó casi 40,000 servicios, de lo cual el 55% corresponden a orientación y prevención y 45% protección y defensa. Lo anterior representa un incremento aproximado del 25% con respecto al promedio de servicios anuales brindado en los últimos 10 años por esta comisión. En lo que corresponde a las quejas registradas, se suma un total de 9,602 expedientes, mismas que involucraron a 12,343 personas y 169 colectivos y colectivas. Los derechos lesionados mencionados con mayor frecuencia son la seguridad jurídica de la víctima o persona ofendida, a la salud, a la integridad personal, de las personas privadas de la libertad, al debido proceso y garantías jurisdiccionales, entre otros. En el mismo periodo, las visitadurías generales concluyeron 10,298 expedientes de queja. La mitad de estos fueron registrados en 2019, mientras que la otra mitad corresponde a fechas de registro previas al periodo que se reporta, lo que contribuye significativamente a reducir los expedientes acumulados entre 2009 y 2017. En cuanto a la actuación interinstitucional, la CDHCM recibió 139 peticiones de diversas autoridades encaminadas a solicitar algún tipo de apoyo para la atención de las personas peticionarias. Conectar a una reunión con derechos humanos que acudieron ante estas instancias. Dentro de los mandatos adicionales que la Constitución Política de la Ciudad de México confirió a este organismo fue el de dar cumplimiento a los principios de justicia restaurativa y proximidad en los procedimientos. Respecto a los primeros, la nueva ley orgánica modificó el procedimiento de atención a quejas de la Comisión. Eso favorece a las víctimas, pues ahora el procedimiento incluye la etapa de indagación preliminar, que corresponde a las quejas consideradas como posibles violaciones a derechos humanos. Durante esta etapa se procura, por todos los medios, la restitución de derechos o, en su caso, la solución de la problemática a partir de mecanismos de justicia restaurativa como la mediación. Es decir, que únicamente se da inicio a la etapa de investigación si la queja no fue resuelta durante la indagación preliminar. De esta manera, se agiliza el procedimiento y se garantiza una atención más rápida y efectiva. Sumado a ella, el mecanismo de restitución inmediata de derechos MERIDE contribuye a que las personas no esperen hasta que se emita una recomendación para lograr una reparación del daño, pues opera desde el primer contacto con las personas. El MERIDE permitió que 192 asuntos se tramitaran durante el segundo semestre del año en comento. En lo que toca a la emisión de instrumentos recomendatorios, este organismo emitió 23 recomendaciones dirigidas a diversas autoridades de la Ciudad de México, favoreciendo en todo momento la participación de las víctimas y la reparación integral del daño, siendo el año en que las más víctimas ha abarcado las recomendaciones, con un total de 676 tan solo para ese año, 5 veces mayor que el promedio de víctimas reconocidas por la Comisión de 1994 a 2018. Con excepción de una recomendación parcialmente aceptada, el resto fue aceptada en su totalidad. En este rubro, se piensa erróneamente que con las recomendaciones se concluyen las actuaciones de este organismo. Sin embargo, se inicia la etapa de seguimiento que consiste en asegurar la reparación integral y efectiva del daño. En ese tenor, en 2019 se llevaron a cabo 1,844 reuniones con víctimas y 71 acompañamientos. Destacan los relacionados con el pago de indemnizaciones, reuniones con autoridades y valoraciones médicas principalmente. Entre los puntos recomendatorios a los que se les dio cumplimiento por parte de las autoridades responsables, destacan 4 disculpas públicas asociadas a 3 instrumentos recomendatorios. Por primera vez, esta medida de satisfacción a las víctimas fue realizada conforme a los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus sentencias. Como una forma de contribuir a la modificación de estructuras institucionales que permiten que la violación de los derechos humanos se perpetúen y reproduzcan, el Programa de Lucha contra la Impunidad incorporó 215 procedimientos en contra de diversas autoridades adscritas a alguna dependencia del gobierno de la ciudad. En cuanto al segundo principio de proximidad ciudadana, es preciso mencionar que en 2019 se instalaron 10 de las 16 delegaciones de la Comisión en las alcaldías. Otra función de la Comisión es la prevención y coordinación con motivo de marchas y movilizaciones en la Ciudad de México, con el fin de observar que se respeten los derechos a la libertad de expresión y a la protesta de personas participantes.
De enero a diciembre del 2019 se implementaron 71 operativos para la supervisión, acompañamiento y monitoreo y se solicitaron 59 medidas preventivas. Para brindar un apoyo integral a las víctimas desde una perspectiva comprensiva de los derechos humanos, la Comisión proporciona servicios médicos y de atención psicosocial a las personas que recurren a la institución. Para ello cuenta con un robusto equipo de profesionales que durante 2019 brindó 894 atenciones y realizó 880 determinaciones. La Comisión pone en práctica la aplicación de los enfoques diferencial e interseccional de los derechos humanos, fundamentales para revertir la discriminación estructural. Por ello cuenta con estrategias de acompañamiento focalizado a grupos de atención prioritaria reconocidos en la Constitución. Ejemplo de estas son las actividades de acompañamiento a colectivos de migrantes en los primeros 3 meses del año, así como acciones dirigidas a favorecer el ejercicio de derechos sin discriminación de personas afrodescendientes, mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas jóvenes, defensoras de derechos humanos y periodistas, personas de la población LGBTTIQ y más, personas mayores con discapacidad, entre otros grupos de atención prioritaria. De enero a diciembre del 2019, la Comisión impulsó la realización de actividades que vinculan el trabajo de promoción y difusión de derechos humanos con 538 organizaciones de la sociedad civil y colectivos y colectivas, 734 instituciones públicas, 85 instituciones académicas, 32 organismos públicos autónomos, entre otros. Entre reuniones, mesas de trabajo y talleres asistieron 7,492 personas. La estrategia de trabajo para la protección de derechos humanos de personas defensoras y periodistas se centralizó en el reconocimiento del fenómeno de desplazamiento forzado como consecuencia de la violencia de la cual estas personas son víctimas en función de su labor profesional y actividad. Para contribuir con la estrategia de atención a grupos de atención prioritaria, publicó 3 investigaciones focalizadas. El informe especial sobre trabajo infantil en espacios públicos documenta la situación del trabajo infantil y adolescente en edad permitida en el sistema colectivo de transporte metro, la central de abastos y el espacio público de la ciudad. Un segundo informe especial fue el del derecho de la vida independiente de las personas con discapacidad en la Ciudad de México, que implicó el desarrollo de un proceso de consulta en cumplimiento al contenido del artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad y la más reciente observación general emitida por el comité que le da seguimiento. En tercer lugar, el informe sobre violencia de género en la Procuración de Justicia, además de identificar fallas recurrentes en las investigaciones de los delitos que más victimizan a las mujeres, documenta el deficiente o nulo ejercicio del derecho a una vida libre de violencia y de acceso a la justicia como resultado de carencias en la investigación de los delitos. La publicación de este informe se sumó a las acciones de acompañamiento a mujeres con motivo del movimiento MeToo y las diversas manifestaciones de protesta para visibilizar y denunciar la violencia de género y exigir su erradicación. Sumado a ello, la Comisión se dio a la tarea de mostrar, por medio de 5 recomendaciones emitidas en ese año, un panorama de algunas expresiones de violencia de género de las cuales las mujeres son víctimas de manera sistemática: violencia obstétrica, violencia de género en el ámbito familiar, violencia sexual, acoso y hostigamiento en el ámbito laboral y escolar y violencia feminicida. Los organismos públicos de protección de derechos humanos del país brindan soluciones locales a problemas globales. Por ello, este organismo cuenta con una sólida estrategia de vinculación internacional que en el 2019 la llevó a participar en 17 procesos de intercambio, a remitir 25 documentos a organismos internacionales que dan cuenta del estado que guarda en la ciudad el ejercicio de diversos derechos humanos. Además, el año que se reporta representó la oportunidad de la consolidación de la presencia de esta comisión en redes internacionales como el Instituto Internacional del Ombudsman y la Alianza Global de Ombudsperson Local, AGOL. En el ámbito nacional, por primera vez, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México fue electa para presidir la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. En lo relativo a los procesos de educación, de enero a diciembre del 2019, la Comisión realizó 1,043 actividades de promoción, capacitación y formación que beneficiaron a 53,836 personas. En el año que se reporta, la CDHCM echó a andar un recurso educativo que representa la posibilidad de acercar temáticas actuales a un mayor número de personas, ya que se encuentra disponible las 24 horas, 365 días del año y está dirigido no nada más a personas servidores públicos, sino al público en general.
Durante el año que se informa, se editaron 26 títulos y 19 en formato impreso y 25 en electrónico. Asimismo, se transformaron algunos proyectos editoriales, como el de la revista Defensor, que transitó a Ciudad Defensora, un nuevo modelo dirigido al público en general. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México tiene un papel importante de incidencia en el ámbito legislativo para favorecer el contenido armónico con el derecho internacional de los derechos humanos, parte del corpus constitucional mexicano. Es por ello que durante 2019 se le dio seguimiento a 102 sesiones realizadas en el Pleno de la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Aunado al anterior, se hizo el seguimiento a 243 sesiones de comisiones ordinarias. En el ámbito legislativo federal se dio seguimiento a 158 sesiones del Pleno y de comisiones ordinarias, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, que abordaron asuntos de relevancia para el ámbito local. En concreto, se analizaron 94 iniciativas de ley y 65 proyectos de dictaminación presentados tanto a nivel local como en el ámbito federal, y se dio respuesta a 7 puntos de acuerdo aprobados por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. En el ejercicio de la facultad con la que cuentan los organismos de protección de derechos humanos para el control constitucional, la CDHCM presentó 3 acciones de inconstitucionalidad para la defensa de los derechos humanos en la Ciudad de México y 3 escritos de amicus curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acompañado de lo anterior, la Comisión firmó 37 convenios de colaboración con instituciones de los ámbitos académico, gubernamental, de la sociedad civil, entre otros. Finalmente, como parte de la labor institucional para dotar de legalidad todas las acciones de esta comisión y dada la vigencia de un nuevo marco legal, la institución que presido dedicó esfuerzos importantes para contar con el marco normativo interno correspondiente. En este sentido, a la publicación del reglamento interno le siguió la revisión y aprobación y publicación de toda la normativa correspondiente. (2019) fue un año caracterizado por la exigencia de transformación de las instituciones para la efectiva protección de los derechos de las mujeres. También estuvo marcado por la adaptación de procedimientos que dieran cabida al paradigma de la justicia restaurativa como medio para la prevención, atención y reparación de las violaciones a derechos humanos. Estos cambios fueron el resultado de la demanda social por contar con un sistema de protección de derechos más cercano a la gente, próximo a sus necesidades creativas y profesionales para la solución de sus problemáticas. El trabajo y las transformaciones emprendidas se han llevado a cabo desde la lógica de la construcción colectiva con las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía, desde la apuesta colaborativa con las instituciones de gobierno y de trabajo conjunto con quienes administran, quienes procuran e imparten justicia y quienes legislan. El sistema no jurisdiccional de protección a derechos humanos, en su conjunto, atraviesa por una profunda reflexión para adecuar su labor a los tiempos actuales, en los que consolidado el paradigma de los derechos humanos en el país, es necesario impulsar activamente tanto la disminución de las grandes brechas de desigualdad en el ejercicio de los derechos, como la erradicación de los añejos patrones de violación a los derechos humanos, a la par que se fomenta la especialización en las estrategias para su respeto, protección, garantía y promoción. Los retos para este sistema constitucional se vislumbran claros. El establecimiento de estándares y metodologías para garantizar los derechos a la consulta y participación de individuos y colectivos titulares de estos en el ámbito legislativo, de política pública, procedimientos administrativos y judiciales, es tan solo uno de ellos. Este sistema cuenta con elementos para establecer el estándar y dar muestra de cómo es posible cumplir estas obligaciones del Estado con respecto a poblaciones tan diversas como las indígenas, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes. De este ejercicio se beneficiará la sociedad en su conjunto para gozar de una democracia incluyente y participativa. Los organismos de protección a derechos humanos podemos dar la pauta en ejercicios como el que se ha ejemplificado. Un reto adicional es evitar caer en la tentación de reaccionar con la inercia del pasado, bajo la ficción de que priorizar la efectividad a costa de los derechos de las personas y del terreno democrático ganado por batallas sociales,
que han llevado años de lucha. Los organismos de protección a derechos humanos debemos constituirnos como ese contrapeso para el cual fuimos diseñados, en el claro rompimiento de la teoría clásica de la división de poderes que contribuye a la gobernanza mediante el gozo efectivo de los derechos y el equilibrio entre las relaciones entre gobernadas y gobernantes. Cada año viene acompañado de un contexto político, social y económico particular. Y en el 2020 está dejando en claro la importancia de adaptar nuestro servicio y sostenerlo sin importar las condiciones extraordinarias que se enfrenten. Esta comisión no ha renunciado al cumplimiento de su mandato constitucional de cara a las personas y a las víctimas de violaciones a derechos humanos. No se puede poner pausa. Los tiempos como los que hoy vivimos demandan la puesta en marcha de mecanismos redoblados para la prevención y protección de los derechos humanos. La emergencia, como la que vivimos con motivo de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2, ha puesto a prueba nuestra capacidad de reacción frente a la ciudadanía. Tan solo en los asuntos que tienen que ver con COVID-19, del 5 de febrero de este año, fecha en la que se recibió la primera solicitud inicial vinculada al tema de coronavirus, al día de hoy se han atendido 612 remisiones y 651 expedientes han sido enviados a las visitadurías. A estos servicios se suman los acompañamientos para la observación de marchas y la mediación en asuntos relacionados con otras manifestaciones públicas para la exigibilidad de los derechos de grupos de atención prioritaria en la ciudad y la atención de agendas prioritarias. La enfermedad COVID-19 aprovecha las debilidades individuales, colectivas y de los sistemas que hemos construido como sociedad para lidiar con la precariedad propia de la condición humana. Las generaciones actuales no habíamos enfrentado experiencias del alcance global como esta. Los sistemas de salud y muchos otros han reaccionado con base a la infraestructura con la que se contaba y se han desarrollado a partir de este reto y a marchas forzadas más infraestructura que muchas veces parece que no alcanza. Mucho debemos entender también sobre la marcha apresurada para subsanar los pendientes y remediar las carencias que este virus ha evidenciado. También tenemos otra deuda como sociedad y es reconocer que en medio de situaciones perfectibles han quedado de manifiesto de manera contundente los compromisos de personas servidoras públicas, de profesionales, de trabajadores de la salud, entre muchos otros, que afrontan de manera comprometida la pandemia. En la capital de este país, donde se concentran las condiciones propias de los contextos macrourbanos suficientes para ser el centro del contagio, se ha elegido responder de manera activa para contener los daños y se ha hecho sin recurrir a la inercia de restringir derechos. El pacto social puesto en marcha con la primera constitución política de la Ciudad de México no puede ser transgredido ni en contextos como el que vivimos. Ese pacto social convoca a todos los ámbitos del Estado a cerrar filas para el avance en el ejercicio de los derechos como punto de partida y encuentro en medio de la valiosa pluralidad de pensamiento propio de una democracia sana. Estamos en la ruta. No hay respuestas únicas. Continuarán las tensiones entre la garantía del derecho a la salud individual y colectiva y otros derechos como los económicos y sociales, por ejemplo. Sin embargo, estamos ante la posibilidad de confirmar que esas tensiones se resuelvan en apego a nuestro paradigma constitucional. Para eso, cada quien en su ámbito de responsabilidad tiene una función. El virus SARS-CoV-2 dejará secuelas sociales y es preciso actuar a paso redoblado en el presente para aminorar el impacto, para caminar y reducir los efectos. Nos encontramos sobre una ruta que solo tiene validez en el reconocimiento de derechos humanos de las personas en su diversidad y no puede sucumbir ante demandas sociales contrarias al contenido del catálogo de derechos reconocidos internacionalmente para salvaguardar la dignidad humana. Para ello, el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos debe de fortalecer su presencia mediante el trabajo continuo,
la presencia ineludible y accesible para las personas, principalmente en los momentos de aciago. Y ese es y seguirá siendo el compromiso de este organismo público de protección a derechos humanos. Esta comisión está de pie y fortalecida a partir de la entrada en vigor de la nueva legislación y como resultado en los últimos meses de trabajo intenso para cuidarnos y cuidar a la autoridad a partir del mandato que rige nuestro actuar. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y su gran equipo de trabajo entiende esta misión constitucional y mantiene sus puertas abiertas, virtuales y físicas, a toda persona, a todo grupo, colectivo y colectiva que requiera nuestros servicios de orientación, de protección, de garantía, de defensa y promoción de los derechos humanos. Agradezco el trabajo diario de cada una de las personas que forman parte de esta comisión, pues su compromiso permite que este organismo opere 24 horas de los 365 días del año para estar próximos y dar resultados a las personas. El contexto actual ha exigido más de nosotros, de nuestras familias, y así será en los próximos meses. Estoy segura de que en lo individual y lo colectivo saldremos fortalecidas y fortalecidos para seguir abonando, para continuar con nuestra tarea en la construcción de una ciudad solidaria y justa. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Agradecemos la presencia de la licenciada Ernestina Godoy, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, al Secretario de Gobierno, doctor José Alfonso Suárez del Real Aguilera, al Subsecretario de Gobierno, Arturo Medina Padilla, así como a los 206 invitados e invitadas, legisladores locales y federales, alcaldes, alcaldesas, miembros de gabinete, representantes de las organizaciones de la sociedad civil, integrantes de organismos públicos autónomos y a las y los que nos siguen en redes. Ahora cedemos el uso de la voz al diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México. Buenas tardes, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, maestra Nacheli Ramírez. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, magistrado Rafael Guerra Álvarez. Representantes de la sociedad civil organizada, representantes de la academia, organismos internacionales, ciudadanía participativa y medios de comunicación. Agradezco la enorme oportunidad de participar en este informe de actividades de la Comisión de Derechos Humanos bajo la administración de la maestra Nacheli Ramírez. Como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, reconozco la responsabilidad que carga consigo el tratamiento de la materia de los derechos fundamentales y la estructura institucional que se necesita para alcanzar niveles óptimos para una vida libre de violencia, con la certeza de la protección de la integridad humana. El papel de la Comisión Autónoma Local en la historia de nuestra ciudad es incuestionablemente relevante ante el escenario que se ha vivido a nivel nacional a lo largo de los últimos años. Es el de una institución defensora del pueblo y de los intereses de la comunidad, cuyas acciones se traducen en recomendaciones eficaces, acompañamientos y litigios estratégicos, además del seguimiento y observación de la política transversal y con un enfoque de protección integral bajo los altos estándares de revisión de la Procuración de Justicia. En el último año, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México alcanzó pasos agigantados en la relación entre la ciudadanía y gobiernos, impulsando diálogos concretos con las alcaldías y con ello inaugurando 14 oficinas de enlace de la Comisión de Derechos Humanos. Con solo 2 oficinas más, la presencia de nuestro órgano constitucional autónoma será total en la Ciudad de México. Ejemplo claro de que la capital es en muchas ocasiones el epicentro de las manifestaciones y protestas. Asimismo, no quiero dejar pasar la oportunidad para resaltar y agradecer el rol de la Comisión Autónoma durante los procesos de análisis y observación de las iniciativas que buscan la reparación del daño y la no repetición. Me refiero a los proyectos que tuve a bien presentar durante el último año, la prohibición de las llamadas terapias de conversión o esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género, donde la Comisión
insiste en la corresponsabilidad de las instituciones sociales a fin de eliminar las conductas discriminatorias contra las personas no heterosexuales o no cisgénero. Finalmente, puedo decir que en la Ciudad de México estas prácticas ya no se permitirán más. De la misma forma, en pasados meses impulsamos y vinculamos con ética y sentido de progresividad reformas al Código Civil para el reconocimiento de identidad de género a personas menores de 18 años por la vía administrativa. No es secreto que a través de la Comisión Autónoma ha existido el apoyo para resolver las controversias que surgen de esta iniciativa, así como el aprovechamiento y uso de recursos con los que cuenta dicha comisión a fin de despejar dudas y asegurar la creación de normativas claras para los grupos de atención prioritaria. Sin duda, en este proceso que aún no acaba, la experiencia y conocimientos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha sido primordial a fin de proteger el interés superior de las infancias a través del reconocimiento de su identidad. Reconocimiento que, por cierto, aún es un pendiente urgente dentro del Congreso de la Ciudad. Bajo este entendimiento, sin duda el trabajo de la Comisión se blinda a través del propio empoderamiento de quienes ejercen el derecho a defender los derechos humanos y la protección de la ciudadanía que vive y es parte de las transformaciones sociales. Por ello, reconozco el acompañamiento a las manifestaciones y protestas que se han llevado a cabo en la Ciudad de México, donde la Comisión promovió diálogo y concertación, así como actos de proporcionalidad y debido proceso que desembocaron en la generación de un protocolo de actuación. Maestra Nacheli Ramírez, con la misma coadyuvancia con la que construimos puentes con las organizaciones de la sociedad civil e instrumentos e instituciones académicas para la expedición de una ley orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México que se adapta a la Constitución local y al reconocimiento de sus derechos y obligaciones, sepa que a través de la comisión que dignamente presido, le extendemos el apoyo con total respeto a su autonomía y a la soberanía del Congreso, a fin de que la Ciudad de México no carezca de elementos para su protección integral y paz social. Con esa misma coadyuvancia, hemos trabajado de la mano de la Comisión de Derechos Humanos, en donde nos han acompañado en las 4 leyes secundarias emitidas por la comisión que presido. Asimismo, en cada uno de los procesos de reforma o modificaciones donde se requiere la visión de protección de los derechos humanos, participando de manera directa e indirecta en más de 10 procesos de Parlamento abierto y de análisis bajo observación y transparencia. Resaltan aquellas iniciativas que surgen de las necesidades de los grupos de atención prioritaria, como lo son las personas con discapacidad o las personas LGBTTI. Presidenta, durante su administración hemos logrado cohesionar los trabajos en favor de la memoria histórica, elemento inherente de la promoción de derechos humanos y protección de estos. Reconozco esa voluntad, por lo que la corresponsabilidad se aterriza en actos como el convenio firmado entre el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso y la Comisión Autónoma Local, fortaleciendo la visibilidad de los derechos luchados y ganados. En la ciudad, quienes hemos caminado por el tránsito del activismo, reconocemos lo que una comisión de este tipo significa para el trabajo en favor de las víctimas. Reconocemos el mecanismo de restitución de derechos implementados, así como el apoyo a los fenómenos sociales que han simbrado la capital y el impulso al mecanismo de reparación del daño, que trabaja bajo la proximidad inmediata con la ciudadanía. El paradigma de protección integral que la Comisión de Derechos Humanos ha ejemplificado en el país no sería posible sin la voluntad política y el interés humano de las autoridades que han permitido trabajar con autonomía y libertad. De esta forma, saludo a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, absoluta aliada de la defensa, garantía y promoción de los derechos humanos. Por último, pero no menos importante, aprovecho este espacio para hacer referencia al contexto en el que nos encontramos como población a nivel mundial, en el que el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha sido tan necesario como revelador, mostrando con mayor crudeza los niveles de desigualdad y la falta de comprensión hacia la otredad, sin dejar de lado el señalamiento hacia la violencia institucional. Durante esta pandemia, provocada por el nuevo coronavirus, la Comisión ha permanecido abierta, atendiendo a la ciudadanía
y resolviendo quejas bajo los más altos estándares de sanidad, con medidas de protección y sana distancia, siempre conscientes de que la curva de desigualdad y la violencia sistémica corre el riesgo de ampliarse aún más. Enhorabuena por proteger los intereses de la gente y por un año más de arduo trabajo. Sus logros son también logros de los habitantes de nuestra ciudad. Muchas gracias. Gracias, diputado. A todas las personas invitadas y las que nos siguen en redes sociales, les comentamos que el presente informe ya se encuentra disponible en la página de la comisión para su consulta. En este momento les invitamos a conocer el mensaje de las y los consejeros de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. El Consejo de la Comisión está integrado por mujeres y hombres con un compromiso de vida con los derechos humanos, que día a día trabajan desde sus diferentes ámbitos de acción para hacerlos efectivos y para que se vuelvan una realidad cotidiana en esta ciudad. Son actores indispensables para el cumplimiento de las funciones sustantivas de nuestra institución. Saludo a la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, así como a las autoridades y organizaciones sociales presentes. En mi opinión, el principal logro de la Comisión en el último año es haber consolidado su función principal de defensa y protección de los derechos humanos de las personas que viven y transitan en esta ciudad. Destaco en particular el fortalecimiento de su capacidad de respuesta a los grandes problemas de los derechos humanos que se presentan cotidianamente en una ciudad tan compleja. La Comisión ha destacado por el acompañamiento a las víctimas de violaciones a derechos humanos, haciendo énfasis en los grupos de atención prioritaria. El Consejo dinamiza el trabajo de la Comisión, da una óptica ciudadana y tiende puentes entre la institución y la ciudadanía. Ahora estamos en cada una de las 16 alcaldías de la ciudad más cercanas a la gente. Quiero felicitar a la presidenta Nacheli porque gracias a ella también tenemos una comisión más accesible a toda la gente, más humana y más cercana. Muchas gracias y mucho éxito por este año de labores. El Consejo es un órgano ciudadano, integrado por mujeres y hombres con una formación académica multidisciplinaria, con una formación social diversa. Somos quienes aportamos mejoras, experiencias para enriquecer el debate, la lluvia de ideas en las sesiones de Consejo, para armonizar la vida interna de nuestra institución. Sin lugar a dudas, también aportamos mejoras para efecto de tener incidencia en el diseño y hasta implementación de políticas públicas en nuestro país. El Consejo ha tenido un papel de acompañamiento a muchas de las decisiones importantes que se han tomado, dando obviamente puntos de vista particulares, puntos de vista en algunos casos disidentes, pero que han ayudado a fortalecer la importante labor que se hace día a día por todas y todos los trabajadores que elaboran y que acompañan a los trabajos de la Comisión. El Consejo regularmente propone, a partir del análisis del contexto, la atención de problemáticas que exigen una mayor observancia. Así, nuestra comisión ha tenido acciones relevantes en la investigación de delitos contra periodistas, de acciones de tortura contra jóvenes en centros penitenciarios, frente a los feminicidios, por la aplicación de perspectivas de género en las investigaciones de violencia sexual contra niñas y mujeres, de transfeminicidios y discriminación por orientación sexual. Me parece muy relevante el posicionamiento de la Comisión con respecto a la no criminalización de la protesta, sobre todo cuando se trata de personas jóvenes, y también el pronunciamiento por el no uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Y importantísimo en tiempos de COVID, el pronunciamiento y el exhorto que hizo la Comisión de Derechos Humanos al Gobierno de la Ciudad de México para proteger a los trabajadores y trabajadoras esenciales del Servicio Público de Limpieza de la ciudad, sobre todo a los trabajadores voluntarios del Servicio Público de Limpia, que son extremadamente vulnerables. Creo que el año pasado hizo un gran esfuerzo de trabajar en torno a cerrar el ciclo de impunidad, principalmente en que se hicieran cumplimentadas todas las recomendaciones vigentes al momento. Porque no solo significa echar a andar al aparato público para que funcione correctamente,
sino que adicionalmente se buscaron alternativas para las víctimas, poniendo a las víctimas de violaciones de derechos humanos en el centro. Uno de los desafíos principales es que sigamos fortaleciendo la difusión de los derechos humanos en la Ciudad de México para que fortalezcamos una cultura de reconocimiento de derechos humanos, de denuncia, y todas podamos gozar de esta ciudad de derechos de manera libre. Agradecemos la presencia de Miguel Conchamalo, exconsejero de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a la senadora Patricia Mercado, a la secretaria de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, arquitecta Miriam Ursúa Venegas. Asimismo, les recordamos que esta sesión está siendo transmitida vía Facebook Live para quienes quieran seguirnos en esta red social. Sofía Jiménez Poiré es activista feminista, lesbiana y joven. Cuenta con una maestría en estudios de género por la Universidad de Lyon II, Francia, y actualmente es coordinadora del programa Identidad Sexual en Balance AC, organización que trabaja justicia sexual y reproductiva, en particular para las mujeres y jóvenes. Tiene diversas experiencias colaborando con y desde sociedad civil, gobierno, sector privado, agencias de Naciones Unidas y redes internacionales como She Decides. Su trabajo se enfoca en el análisis y lucha contra la discriminación hacia las mujeres y las personas LGBTTIQA+. Le cedemos el uso de la voz a Sofía Jiménez Poiré. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, todes y todos ustedes. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Es un honor hacer parte de este presidio. A lo largo del último año, he tenido el gusto de ver el acompañamiento y el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en varios de los temas que conciernen a las mujeres y a la población LGBTIQ+. Pienso en dos momentos particulares donde la comisión estuvo presente. En agosto del año pasado, por ejemplo, salimos a las calles con mucha digna rabia al grito de "no me cuidan, me violan", y de exigir justicia no es provocación, tras varios casos de violencia sexual por parte de policías hacia mujeres. Gracias a todo el trabajo de sociedad civil junto con las autoridades, hoy en día sabemos que desde diciembre de 2018 hasta junio de este año, se han abierto 252 carpetas de investigación de delitos sexuales cometidos por elementos de instituciones policiales. De esas 252 carpetas, 165 fueron abiertas después de que nos manifestáramos. Claramente, es un tema que no ha sido atendido con estrategias eficientes en todas las dependencias locales, empezando por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y hay mucho trabajo por hacer, más allá de las declaraciones de buenas intenciones. También observamos este verano el aniversario de la presentación de las iniciativas de ley sobre infancias trans, impulsadas incansablemente por familias desde sociedad civil, las cuales saben mejor que nadie que el reconocimiento administrativo de las identidades de personas trans menores de 18 años es clave para su acceso a la educación, a la salud y para reducir los niveles de discriminación y violencia que viven. Eso quedó muy claro en el foro organizado aquí mismo en la comisión el pasado diciembre. La votación de esta reforma en el Congreso se ha estado posponiendo, pero mientras termina de discutirse, el Ejecutivo local podría tomar diversas medidas en lo inmediato y en el ámbito de sus competencias para proteger a este grupo vulnerado. Tania Morales, abogada y activista, ha delineado muy bien dichas medidas. Este 2020 ha sido innegablemente marcado por la crisis ligada a la pandemia. En este contexto, la defensa de derechos humanos es un total desafío, pues a la vez que se exacerban las desigualdades y la violencia hacia grupos vulnerados como las mujeres y las personas LGBTIQ+, el trabajo para combatir estas realidades deja de ser priorizado con la pérdida de recursos y de voluntad política. Inclusive, se llegan a observar conductas autoritarias que empeoran las realidades de las personas más marginadas, como vimos la semana pasada con los despojos policíacos de vendedoras y vendedores ambulantes. Es importante recordar cómo las mujeres y las personas LGBTIQ+, estamos sobrerepresentadas en la economía informal, y todavía más cuando somos jóvenes y tenemos pocos recursos.
A todo esto se le agrega un grado extra de vulnerabilidad ante la crisis debido a la violencia familiar y la falta de redes de apoyo. A la vez que es importante no soltar las medidas que nos permitirán cambios estructurales para mejorar las vidas de las mujeres y las personas LGBTIQ+, como la educación integral en sexualidad, ahora más que nunca hay que garantizar el acceso a la salud, a la justicia, a la educación, a la vivienda, a la alimentación y a una vida libre de violencia para todas las personas, con atención a los impactos diferenciados de esta crisis. Desde Balance y desde Sociedad Civil Organizada, seguiremos trabajando con la Comisión y demás dependencias de gobierno para asegurarnos de que así ocurra. Muchas gracias. Gracias, Sofía. Jovita Osornio Hernández es licenciada en Derecho con una trayectoria de 36 años de experiencia en trabajo en derechos humanos de las personas mayores y envejecimiento. Es coordinadora general de Fundación Tagle, institución de asistencia privada que atiende a personas mayores de escasos recursos. Forma parte del Comité Intersectorial México por la Convención de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en vinculación con la CDHCM, además de realizar acciones de incidencia para la implementación de los derechos de las personas mayores garantizados en la Constitución Política de la Ciudad de México. Le damos el uso de la voz a Jovita Osornio Hernández. Buenas tardes a todas y todos. Agradezco a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y a su presidenta la invitación a participar sobre el rendición de cuentas. Voy a hablar de los retos, las oportunidades y los aprendizajes que las organizaciones de la sociedad civil hemos enfrentado ante la pandemia y cómo esta ha afectado los derechos de las personas mayores. Primero, quedó al descubierto el deficiente sistema de salud de nuestro país. Un ejemplo de ello es la incapacidad para atender el problema sanitario que produjo la pandemia en la atención de personas mayores, como si la edad fuera el motivo de este virus. Se afectaron los derechos de las personas mayores, pues ha prevalecido la discriminación, al considerarlos como objetos de protección y no como sujetos de derechos y sobre todo como titulares de esos derechos. Los retos que las organizaciones de la sociedad civil hemos enfrentado en sus diversos modelos de atención, como son residencias de larga estancia, centros de día, trabajo comunitario, hemos sido testigos de cómo se han afectado los derechos de las personas mayores al instrumentar las medidas sanitarias tales como quédate en casa, no puedes salir, sin un plan estratégico para apoyar a estas personas y cumplir las medidas, además de no tomar en cuenta su opinión. En el afán de protegerlos, los dejamos al lado su derecho de participar y de decidir. Cada una de las organizaciones de la sociedad civil hemos tenido aprendizajes ante esta pandemia y cómo hemos creado e instrumentado protocolos para enfrentar las medidas sanitarias. Esto nos ha enseñado y nos ha presentado un nuevo reto sobre esta nueva realidad, en donde siempre debe de privilegiar a la persona mayor y sobre todo respetar sus derechos. Por último, quiero resaltar la alianza que tenemos las organizaciones de la sociedad civil con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a recibir su apoyo y el trabajo colaborativo que nos ha permitido sumar esfuerzos, ciencias, aprendizajes y conocimientos. Y termino diciendo la frase de la señora Elsa, de 69 años de edad, que nos señaló: la pandemia no nos vencerá, porque antes que nada somos fuertes y valientes. Gracias por apoyarnos. Muchas gracias a todos. Gracias, Jovita. Agradecemos la presencia de la senadora Kenia López, de Citlali Hernández, de la diputada Leida Álvarez Ruiz, del doctor Carlos McKinley Groman, del maestro Andrés Alfonso Ramírez Silva, así como de las 298 personas que nos siguen en Facebook Live en esta transmisión. Samantha Taré Solano Ramírez forma parte de la Academia Amadeus Arte Divertido, en la que toma clases de canto y piano. Estudia en el Conservatorio Nacional de Música de Limba y estuvo en Proyecto Piano para Todos, impulsado por Gabriel Sierra Finque y Blanca Cruz Solís, para generar un espacio inclusivo en el que pudieran participar niñas y niños con discapacidad.
Samantha participó en el encuentro de niñas, niños y adolescentes con discapacidad que realizó la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México como parte de las estrategias de consulta para conocer las experiencias de las personas con discapacidad e integrar el informe temático 2019, Derecho a la Vida Independiente e Inclusión, en la comunidad de las personas con discapacidad en la Ciudad de México. Hola Samantha, te escuchamos. Hola, mi nombre es Samantha Taret Solano Ramírez, tengo 11 años, estudio en el Conservatorio Nacional de Música. Me gusta mucho tocar el piano y cantar. El año pasado fui a la Comisión de Derechos Humanos y me divertí participando y dije que quería inclusión porque luego en las escuelas no me aceptan o sí me aceptan, pero no me ponen la atención que yo necesito. Me gustaría tener algo que me facilitaría muchísimo la vida que se llama línea Braille. La línea Braille se conecta a tu iPhone y desde tu iPhone puedes escribir en Braille. Para mí este proceso de la pandemia ha sido un poco difícil porque no tengo la libertad que tenía antes de ir al conservatorio, de estar con mis amigas, de aprender nuevas cosas. Lo bueno de la pandemia es que puedo convivir más con mi familia y que tengo el apoyo de mis maestros y que me puedo seguir aprendiendo canciones como la Marcha Tuca. Realmente estoy muy emocionada porque me invitaron a la participación. Y las máquinas Perkins sirven mucho, pero hacen mucho ruido y la línea Braille no. La línea Braille la podría llevar a la secundaria y hasta en mi mochila. Mi mayor alegría es esto que está pasando ahorita, lo de la Comisión de Derechos Humanos. Siempre que me invitan a algún evento de música, estoy muy emocionada. Estoy muy ansiosa. Uno de mis grandes deseos es que sea mi cumpleaños y aprender cosas nuevas y que se acabe la pandemia. Me gustaría cantarles y tocarles el piano un poco, que es lo que más me gusta hacer. La canción que canté se llama El Feo, es en zapoteco y en español. El autor es Demetrio López, de Oaxaca. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Samantha. Ahora le daremos el uso de la voz al magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Una nenita en zapoteco, ciega. Oh, Dios. Ustedes, les saludo con mucho afecto a nuestra jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Asimismo, saludo a la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos, Nacheli Ramírez Hernández, gracias por su informe. A la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, un saludo afectuoso. Al diputado Marco Antonio Villanueva Ramos, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México. Asimismo, saludo al señor magistrado y presidente de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México, el magistrado Javier Ayala Casillas, así como los consejeras y consejeros del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México.
Igualmente saludo con mucho afecto a la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, y al secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, así como todos y cada uno de los alcaldes que se encuentran presentes, ¿sí? Néstor Núñez, Vidal Llerenas, Francisco Chiguil, Julio César Moreno, Santiago Taboada también, y a la diputada Leticia Varela, la saludo con mucho afecto también. Aquí estoy a sus órdenes. Quisiera nombrar a todos y cada uno de los amigos, Julio César Bonilla, sí, al presidente del Tribunal Electoral también, a Gustavo Anzoldo, y a Ricardo Lucio, que es de Cipina, y por supuesto al director de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, en verdad, a todos ustedes. Damas y caballeros, distinguidas invitadas e invitados, el Poder Judicial de la Ciudad de México acude a este informe anual de actividades de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, refrendando nuestro compromiso de colaboración y solidaridad institucional. Informes como este nos dan la oportunidad de conjugar el inmenso poder de las palabras con la contundencia de los hechos. Y esa sinergia nos permite incidir directamente en la vida de los ciudadanos que juramos proteger. Pero la oportunidad más valiosa que nos da este encuentro es poder ser testigo de la evolución de la lucha de la humanidad por la humanidad misma. Al igual que el ser humano, tan diverso y cambiante, la causa por los derechos humanos es una lucha dinámica que desafía nuestra forma de concebirnos a nosotros mismos. Esta causa nos impide vivir satisfechos con el presente y nos obliga a mirar siempre más allá, a utilizar la esperanza y la sabiduría para impulsarnos hacia el porvenir y abandonar el pasado para aspirar a un futuro cuando ya no estemos en el mundo. Y la mejor prueba de ese intenso dinamismo es la evolución que la propia Comisión ha vivido en el último año. 25 años de historia respaldan una evolución hacia una justicia restaurativa con perspectiva de género, una apuesta por la mediación y demás medios de justicia alternativa, así como garantizar un acompañamiento más cercano y abierto a las víctimas. Esta evolución consolida políticas transversales de igualdad de género, políticas de igualdad sustantiva entre las personas, de respeto e integración a los vulnerables por discriminación. Y estas políticas que en su conjunto humanizan a nuestra sociedad y nos permiten visibilizar nuestra responsabilidad. La evolución de la Comisión apunta a una nueva forma de interactuar, a un diálogo permanente con la sociedad civil y las autoridades, embajadas, organismos autónomos y organizaciones locales, nacionales e internacionales para proteger a la población más vulnerable. Y en este sentido, el Poder Judicial de la Ciudad de México ha sido o ha obtenido el beneficio de la valiosa aportación cultural de la Comisión, mediante la impartición de diversos programas de capacitación en materia de derechos humanos, para profundizar la sensibilidad y pericia técnica de la comunidad judicial. A su vez, somos testigos de la ampliación de la presencia territorial de la Comisión en las diversas delegaciones que se han instalado progresivamente en las alcaldías de nuestra ciudad. Esta presencia no solo acerca la justicia, sino que la hace más oportuna y eficaz. El Poder Judicial de la Ciudad de México comparte con devoción esta causa tan esencial para nuestra sociedad. Y ese compromiso debe hacerse patente en la sensibilidad
de todas las servidoras y servidores públicos que integran nuestra comunidad. En el acompañamiento a las víctimas, en la lucha contra la impunidad, la implementación de los protocolos de atención y perspectivas conducentes en cada uno de los casos, así como la constante preparación académica y psicológica de nuestra judicatura. Ese compromiso debe demostrarse en cada uno de los indicadores que hemos implementado en el sistema para la evolución y seguimiento de nuestra gestión en el marco de su competencia. Ese compromiso debe consumarse en la atención puntual a cada una de las recomendaciones emitidas por la Comisión, con la diligencia y seriedad que demanda nuestro momento histórico, en vincular a la sociedad civil en todos los espacios en que sea posible, para democratizar y humanizar la justicia. Nuestro compromiso a la presidenta, las visitadurías generales, las direcciones, coordinaciones y demás integrantes de la Comisión de Derechos de la Ciudad de México, mi reconocimiento por la cabalidad de su compromiso. El Poder Judicial de la Ciudad de México tiene la plena certeza de que este informe será un antecedente esencial para cambios fundamentales que impactarán positivamente la vida de nuestra ciudad. En verdad, muchas gracias por su atención. Gracias, magistrado. Esta comisión no está exenta. Esta comisión no está exenta de los retos que la pandemia ha generado. A continuación, les invitamos a ver el siguiente video. Acceso correcto. Ante una emergencia sanitaria mundial sin precedente como el COVID-19, nuestra institución asumió el reto: cumplir con la responsabilidad de garantizar en todo momento la defensa y protección de los derechos humanos en esta ciudad y al mismo tiempo poner en marcha estrictas medidas colectivas de protección de contagio. Como condición para mantener ininterrumpidamente los servicios que brinda a quienes viven y transitan en esta capital, la Comisión emprendió medidas para proteger a sus trabajadoras y trabajadores, ya que cuidándonos podemos garantizar el cuidado de los otros a través de la defensa y promoción de los derechos humanos. Desde el 18 de marzo se implementó el protocolo de actuación en infecciones respiratorias por coronavirus para protección del personal y personas peticionarias, reforzando limpieza y desinfección constante en las áreas de atención y orientación a víctimas y personas peticionarias, acceso principal, salones, comedor y baños. Se instaló un control sanitario para detección oportuna de síntomas y paulatinamente se dispuso el trabajo en casa para aquellos y aquellas que pertenecen a los grupos de riesgo más vulnerables ante una infección. A partir del 23 de marzo se suspendieron las actividades en territorio del Ombudsmóvil y de las delegaciones en alcaldías. Se reforzó la atención telefónica y por medios electrónicos. Se ha realizado un monitoreo epidemiológico constante con el fin de prevenir contagios entre las personas servidoras públicas. Se creó el Comité de Valoración de Casos de COVID-19 y el 1 de julio empezó a operar la guía para la nueva normalidad en contexto por COVID-19. Gradualmente se ha modificado nuestra forma de trabajar, así como las instalaciones en espacios de oficina, de orientación y quejas y delegaciones en alcaldías, para continuar atendiendo a quienes viven y transitan en la ciudad. Esta atención presencial se ha garantizado con un sistema permanente de guardias y actualmente con un sistema de horarios alternados.
Las puertas del edificio sede se han mantenido siempre abiertas para quien ha necesitado presentar una queja o solicitar un servicio. Gracias a ello, pese a la emergencia, la institución no ha dejado de brindar atención ni un solo día. Al mismo tiempo, la comisión ha acompañado como observadora la entrega de programas sociales del gobierno de la ciudad y algunas alcaldías a grupos de atención prioritaria. Ha trabajado en mesas interinstitucionales vinculadas a grupos en situación de vulnerabilidad como migrantes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, entre otros. En coordinación con albergues y organizaciones de la sociedad civil, trabaja en la distribución de ayuda a personas migrantes y refugiadas. Se han realizado visitas constantes a los centros penitenciarios de la Ciudad de México y a los centros especializados para adolescentes, donde se vigila la aplicación de protocolos sanitarios de prevención de contagio. La comisión ha acompañado diversas manifestaciones en distintos puntos de la ciudad en coordinación con el gobierno de la ciudad y las alcaldías, y ha estado presente en las marchas de las mujeres por la igualdad de género y el derecho a una vida libre de violencia. En este rubro, se abrió la línea amiga de atención inmediata a las 24 horas del día, para mujeres en riesgo o violentadas en el marco del confinamiento, en la que reciben acompañamiento, asesoría y son canalizadas hacia diversas instituciones de apoyo. Se organizó la consulta de alcance nacional llamada Infancias Encerradas para conocer la forma en que niñas, niños y adolescentes en todo el país están viviendo la emergencia, para visibilizarlos y entonces se puedan tomar medidas adecuadas para garantizar su salud física y emocional, alimentación, educación, vivienda, identidad. Esto generó un reporte de resultados nacional y uno de la Ciudad de México, y está en proceso un reporte por cada una de las 16 alcaldías. Durante el confinamiento por la pandemia, 34.068 personas han ingresado y tomado la oferta educativa de las plataformas Aprende DH con 2 diplomados y 11 cursos a distancia y Aprendo Más, que en coordinación con la Universidad Abierta de Innovación Educativa y Educación a Distancia ofrece 5 cursos. La pandemia ha dejado secuelas en miles de familias en nuestra ciudad, que hoy se encuentran ante el enorme desafío que implica impedir a toda costa que la emergencia sanitaria que enfrentamos se convierta en una crisis de derechos humanos. Ese es nuestro compromiso. En este momento le daremos el uso de la palabra a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, diputadas, diputados, alcaldes, alcaldesas, y a todos los miembros de organizaciones civiles. Muchas gracias, Nayeli, por esta invitación a este informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. En este momento histórico de transformación de nuestro país y de la ciudad, conviene recordar algunos de los principios que nos guiaron para llegar a la conquista del gobierno de un movimiento social que siempre luchó de forma pacífica contra la corrupción en sus diversas formas, contra la violación a los derechos humanos, por la democracia y la justicia. Siempre pensamos que el cambio verdadero del país y de la ciudad comienza por cambiar la forma tradicional de intervenir en los asuntos públicos, y la política es un asunto de todas y de todos. Por ello concebimos la política como una vocación de servicio, como un trabajo en favor de la colectividad, como una forma de servir y no de servirse. El eje de nuestro proyecto radica en fortalecer a la Ciudad de México como una ciudad de derechos. El acceso a los derechos en el sentido amplio es esencial para cortar desigualdades,
y proveer oportunidades de desarrollo para todos y para todas. Cuando hablamos de derechos, hablamos de invertir para garantizar la educación, la salud, la vivienda, la alimentación. 2 años después de que llegamos al gobierno, todas y todos los niños y niñas de escuela pública reciben una beca universal. Aumentaron en 3,000 los espacios a preparatoria presencial y llegaron a 10,000 los espacios nuevos para preparatoria a distancia. 16,000 jóvenes pueden estudiar la universidad pública gratuita y de calidad, cuando antes no tuvieron esta oportunidad, sino que se permitió que la educación se convirtiera en mercancía. El derecho a un desarrollo urbano y económico incluyente, el espacio público, a las áreas verdes como un derecho, el derecho a un medio ambiente sano, la cultura y el deporte como derechos, el derecho a la memoria histórica, el derecho al agua, al saneamiento, el derecho a una movilidad sustentable, el derecho a la prevención frente a riesgos, el derecho a una ciudad segura, el derecho a la justicia y la libertad de reunión y de expresión, el derecho a la democracia participativa, los derechos humanos plenos, en especial para las mujeres, las personas LGBT+, personas con alguna discapacidad, los derechos de los pueblos originarios y comunidades indígenas residentes en nuestra ciudad, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y a la igualdad. Hoy vivimos una situación compleja que ha provocado sufrimiento a miles de familias en nuestra ciudad. La pandemia ha generado una situación de enorme dificultad para las y los habitantes del planeta, de nuestro país y de nuestra ciudad. No solo en salud, sino también en la situación de bienestar general. Hemos afrontado la pandemia con el principio fundamental de construir, incluso en estos momentos difíciles, una ciudad de derechos, en particular el derecho a la salud y el derecho de las y los ciudadanos a tomar nuestras propias decisiones de forma informada. Como siempre, nuestra ciudad participativa y solidaria ha sabido salir adelante y saldrá adelante. Quiero hoy felicitar a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nayeli Ramírez Hernández, y reconocer que con pleno respeto a su autonomía hemos logrado la coordinación, la capacitación y la formación de las diferentes dependencias de la ciudad en torno a los derechos humanos, incluso y en particular a la atención de los cuerpos policiales. Nayeli y su equipo han puesto su esfuerzo de forma innovadora para garantizar los derechos humanos de las y los habitantes y visitantes de la Ciudad de México y fortalecido los derechos de las víctimas y también, en general, el fortalecimiento de la propia Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Cada quien desde su ámbito de actuación trabajamos por hacer de la Ciudad de México, como hasta ahora, vanguardia de los derechos sociales y humanos. Muchas felicidades, Nayeli, y a tu equipo por este intenso año de trabajo. Gracias, jefa de gobierno. Agradecemos a todas nuestras invitadas e invitados especiales. Debido a cuestiones de tiempo, no podremos nombrarlos a todas y a todas, pero agradecemos por acompañarnos este día y ser parte de esta comunidad comprometida con los derechos humanos. Un especial agradecimiento a las intérpretes de lengua de señas mexicana, Carla Mendoza y Daniela Vite, y a los medios de comunicación que han seguido este evento. Muy buenas tardes.